Imaginemos por un momento el río Colorado en el año 1909. Las aguas tallaban con paciencia milenaria las paredes del Gran Cañón, como lo habían hecho durante millones de años antes de que cualquier testigo humano existiera para contemplarlo. En ese paisaje de silencio abrumador, donde el tiempo mismo parece haberse detenido para observar su propia obra, un hombre remaba contra la corriente con una determinación que solo los exploradores verdaderos comprenden. Su nombre era Kincaid, y su historia está a punto de convertirse en nuestra historia. No porque él lo haya decidido, sino porque lo que encontró ese día en las profundidades del cañón desafiaría todo lo que la historia académica nos ha enseñado sobre los orígenes de la civilización en América. Pero antes de adentrarnos en lo que halló, debemos entender quién era este hombre y qué lo llevó a ese momento preciso en el tiempo. Kincaid no era un aficionado. Era un explorador experimentado, financiado nada menos que por el Instituto Smithsonian de Washington. Llevaba más de 30 años recorriendo los rincones más remotos del continente americano, buscando vestigios de culturas antiguas, recolectando artefactos, documentando lo que la Tierra revelaba con paciencia a quienes sabían mirar. El Smithsonian confiaba en él, lo respaldaba, lo enviaba a lugares donde otros no se atreverían a ir. Aquel día, mientras navegaba el Colorado, algo captó su atención. No fue un destello de luz ni un sonido inexplicable, sino algo más sutil, una anomalía en la pared del cañón, una abertura que no debería estar ahí. Los ojos entrenados de Kincaid reconocieron lo que la naturaleza ciega del tiempo había intentado ocultar. Era una entrada, tallada con una precisión que la erosión no había logrado borrar completamente. El aire es seco en el Gran Cañón, cargado con ese olor mineral que solo el desierto antiguo puede producir. Kincaid amarró su bote y comenzó el ascenso. 300 metros sobre el nivel del río, la entrada lo esperaba como una boca que hubiera permanecido cerrada durante milenios. ¿Qué sentiría en ese momento? ¿Anticipación? ¿Miedo? ¿O esa mezcla peculiar de reverencia y excitación que solo los descubridores experimentan cuando están a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido? La cueva no era natural. Esto debemos entenderlo con claridad absoluta. Los túneles que Kincaid comenzó a explorar habían sido tallados con herramientas, diseñados con propósito, construidos con una intención que trascendía la mera supervivencia. Las paredes eran lisas, los ángulos precisos, los pasadizos seguían una geometría que hablaba de planificación y conocimiento arquitectónico avanzado. No estamos hablando de un refugio primitivo cavado a mano por pueblos nómadas. Mientras avanzaba con su lámpara de explorador, el silencio se volvía más denso, más presente. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma. Los ecos de sus pasos resonaban en cámaras que se abrían a ambos lados del corredor principal, como habitaciones de un palacio subterráneo. Y entonces comenzó a ver los primeros símbolos tallados en la piedra. Jeroglíficos. Pero no cualquier tipo de jeroglíficos. Estos glifos no pertenecían a ninguna de las culturas nativas americanas que Kincaid conocía. Y las conocía bien, después de 3 décadas de estudio. Estos símbolos se parecían de manera inquietante a los que había visto en fotografías de expediciones al Valle de los Reyes en Egipto. Cartuchos, representaciones de deidades, escritura que fluía con la elegancia característica del antiguo Egipto. Pero esto era imposible, ¿verdad? Egipto estaba al otro lado del océano, separado por miles de kilómetros de agua y milenios de historia establecida. Kincaid continuó su exploración. Cámara tras cámara se revelaba ante él como páginas de un libro escrito en piedra. Encontró áreas que parecían talleres, almacenes, espacios ceremoniales. Y encontró momias.
Cuerpos preservados con técnicas que no deberían existir en suelo americano, dispuestos en formación ritual, como guardianes eternos de secretos que el tiempo había jurado proteger. Las momias estaban envueltas en textiles que mostraban patrones de tejidos sofisticados y algunas reposaban en sarcófagos que recordaban a los utilizados en las dinastías egipcias. ¿Qué pasó por la mente de Kincaid en ese momento? Aquí estaba un hombre de ciencia, respaldado por la institución más prestigiosa de América, encontrando evidencia que contradecía fundamentalmente la narrativa histórica aceptada. Los libros de historia afirmaban que Cristóbal Colón había sido el primer europeo en cruzar el Atlántico hacia América en 1492. Antes de eso, América había permanecido aislada, sus civilizaciones desarrollándose de manera completamente independiente del viejo mundo. Pero las momias en las cuevas del Gran Cañón susurraban una historia diferente. Los jeroglíficos tallados en las paredes contaban otra verdad. Los artefactos que Kincaid comenzó a catalogar sugerían contacto transoceánico en épocas que la Academia consideraba imposibles. Y él lo sabía. Sabía que lo que había encontrado cambiaría todo, o al menos debería cambiarlo. Kincaid documentó su hallazgo meticulosamente. Tomó notas detalladas, hizo bocetos de los símbolos, midió las dimensiones de las cámaras. Recolectó muestras de los artefactos que pudo transportar. Todo siguiendo el protocolo establecido por el Smithsonian. Hizo lo que cualquier explorador responsable haría, preparar un informe completo para sus patrocinadores, para que la ciencia pudiera examinar, verificar y comprender lo que había descubierto. La cueva se extendía mucho más de lo que una sola persona podía explorar en un día, o incluso en varios días. Kincaid estimó que el complejo tenía capacidad para albergar a 50.000 personas. 50.000. No estamos hablando de un pequeño refugio o un sitio ceremonial menor. Esto era una ciudad subterránea, un complejo arquitectónico de escala masiva, escondido en las entrañas del Gran Cañón durante tanto tiempo que el mundo exterior había olvidado que alguna vez existió. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro que define todo lo que viene después. Kincaid regresó de su expedición y entregó su informe al Smithsonian. Esperaba, naturalmente, que se organizara una expedición mayor, que se enviaran expertos, que se estudiara el sitio con la seriedad que merecía. Este era, después de todo, potencialmente el descubrimiento arqueológico más importante en la historia de América del Norte. Y entonces llegó el silencio. No el silencio contemplativo de las cuevas antiguas, sino el silencio institucional deliberado. El tipo de silencio que se impone cuando alguien o algo decide que ciertas verdades no deben ser conocidas. El Smithsonian, la institución que había financiado a Kincaid durante décadas, que había confiado en su trabajo y su juicio, de repente no quería saber nada sobre las cuevas del Gran Cañón. Pero no podían silenciar completamente la historia. Un periódico local, la Gaceta de Arizona, publicaría pronto un artículo que haría que el descubrimiento de Kincaid saliera a la luz pública. Y luego, ese artículo también desaparecería del registro, como si nunca hubiera existido. Como si alguien hubiera decidido que esta verdad era demasiado peligrosa, demasiado disruptiva, demasiado inconveniente para la narrativa histórica cuidadosamente construida que todos habíamos aceptado sin cuestionar. Estamos apenas al comienzo de este viaje, pero ya podemos sentir el peso de las preguntas que se acumulan. ¿Qué había realmente en esas cuevas? ¿Por qué el Smithsonian decidió enterrar el descubrimiento? ¿Y qué nos dice esto sobre lo que creemos saber de nuestra propia historia? Kincaid había abierto una puerta hacia el pasado, pero alguien quería mantener esa puerta cerrada. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿por qué? El 5 de abril de 1909, un periódico local de Arizona publicó lo que debería haber sido la noticia arqueológica del siglo. No apareció en la portada de los grandes diarios de Nueva York o Boston, ni fue transmitida por las agencias internacionales de noticias. Apareció en las páginas de la Gaceta de Arizona, un periódico regional que normalmente cubría asuntos locales, disputas sobre tierras y noticias de minería.
Pero ese día, publicaron algo extraordinario. El titular resonaba con autoridad: Exploraciones en el Gran Cañón, misterios de cuevas inmensas. El subtítulo era aún más provocador: hallazgos que sugieren que Egipto y Arizona estuvieron conectados por una civilización perdida. No era sensacionalismo barato ni especulación de tabloide. El artículo citaba directamente a Kincaid, proporcionaba coordenadas específicas, mencionaba al profesor Jordan del Smithsonian como líder de una expedición de seguimiento. Era detallado, técnico, convincente. Leamos juntos algunos fragmentos de ese artículo, porque sus palabras nos transportarán al momento preciso en que este descubrimiento amenazó con reescribir la historia. El reportero describía cómo Kincaid había estado navegando el Colorado cuando notó manchas en la formación sedimentaria de la pared este del cañón. Esas manchas, explicaba Kincaid, eran el resultado de minerales que se habían filtrado desde la cueva interior, tiñendo la roca de manera distintiva. Un ojo sin entrenar habría pasado de largo. Pero Kincaid no tenía ojos sin entrenar. El artículo describía la entrada de la cueva como estando a unos 2000 pies sobre el lecho del río, en lo que el periódico llamaba una zona prácticamente inaccesible. La cueva principal, según el reporte, se extendía por varias cientos de yardas en roca dura, sugiriendo que la construcción había requerido años, quizás décadas, de trabajo continuo. No estamos hablando de excavaciones menores o refugios temporales. Estamos hablando de un proyecto de ingeniería que habría demandado planificación, recursos y una fuerza laboral considerable. Pero lo verdaderamente explosivo del artículo estaba en lo que Kincaid había encontrado dentro. El periódico describía cámaras radiando desde un pasadillo principal como los radios de una rueda. Algunas cámaras medían hasta 400 por 700 pies. Imaginemos esos espacios, catedrales subterráneas talladas en roca viva, oscurecidas durante milenios, ahora iluminadas por primera vez desde que sus constructores originales las abandonaron. ¿Qué ceremonias se realizaron en esos salones? ¿Qué voces resonaron en esas bóvedas de piedra? El artículo mencionaba los artefactos con precisión que solo podía venir de observación directa. Había ídolos tallados en roca, algunos con características que el periódico describía como orientales o egipcias. Había urnas de cobre de manufactura exquisita, con diseños y símbolos que no pertenecían a ninguna cultura nativa americana conocida. Y había las momias, cuerpos preservados sentados en posturas específicas, como si esperaran algo o alguien que nunca llegó. Lo más perturbador del reporte era la mención de un santuario que Kincaid había encontrado en el corazón del complejo. En el centro de este santuario había un ídolo que el periódico describía con cautela, como si el reportero mismo tuviera dificultades para procesar lo que estaba documentando. La figura tenía características que recordaban a las representaciones de deidades egipcias, pero con elementos que no encajaban perfectamente en ninguna categoría conocida. Era como si la cultura que había construido este lugar hubiera tomado elementos del antiguo Egipto y los hubiera transformado en algo nuevo, algo único. El profesor Jordan, según el artículo, estaba liderando una expedición oficial del Smithsonian para estudiar el sitio en profundidad. Se mencionaba que el equipo incluía a varios científicos y que planeaban pasar meses catalogando y documentando todo. El Smithsonian, afirmaba el periódico, consideraba esto una prioridad absoluta. La institución más respetada de América estaba, aparentemente, tomando el descubrimiento de Kincaid con la seriedad que merecía. La publicación de este artículo debería haber causado una revolución en la arqueología americana. Los académicos deberían haber debatido furiosamente sobre las implicaciones. Las universidades deberían haber organizado expediciones de verificación. Los museos deberían haber comenzado a preparar exhibiciones. La prensa nacional e internacional debería haber inundado Arizona con reporteros. Pero nada de eso sucedió. En su lugar, llegó algo mucho más inquietante: el silencio deliberado.
Días después de la publicación, cuando otros periódicos intentaron contactar al Smithsonian para obtener confirmación o detalles adicionales, la institución respondió con una negación categórica. No había ningún profesor Jordan en su personal. No habían enviado ninguna expedición al Gran Cañón. No tenían registro de haber trabajado con Kincaid en ese proyecto específico. El descubrimiento, según el Smithsonian, simplemente no existía. Era una invención, una fantasía, un malentendido. ¿Cómo procesamos esta contradicción? Por un lado, tenemos un artículo detallado que cita nombres específicos, proporciona coordenadas precisas, describe artefactos con lenguaje técnico. Por otro lado, tenemos la institución más prestigiosa de América negando toda participación. Alguien está mintiendo, ¿pero quién? ¿Y por qué? La Gaceta de Arizona no se retractó de su historia. No publicó ninguna corrección ni disculpa. El periódico simplemente dejó de hablar del tema, como si un editor invisible hubiera decidido que ciertas historias no debían continuar. Los intentos posteriores de investigadores y periodistas de encontrar copias originales del artículo del 5 de abril encontraron que muchas habían desaparecido de archivos y bibliotecas. Las que sobrevivieron lo hicieron por casualidad, preservadas en colecciones privadas o en bibliotecas tan pequeñas que nadie pensó en visitarlas para borrar la evidencia. Kincaid mismo desapareció de los registros públicos después de este incidente. Un hombre que había trabajado para el Smithsonian durante 3 décadas, que había sido mencionado en numerosos reportes y publicaciones académicas, de repente se convirtió en un fantasma. No hay obituarios conocidos. No hay menciones posteriores de su trabajo. Es como si alguien hubiera tomado una goma de borrar y lo hubiera eliminado cuidadosamente de la historia oficial. Este patrón de supresión es, en sí mismo, evidencia de algo. Cuando una institución con el poder y la influencia del Smithsonian niega algo con tanta vehemencia, cuando un descubrimiento es enterrado con tanta eficiencia, debemos preguntarnos, ¿qué amenaza representaba esta información? La verdad académica, en teoría, debería acoger nuevos descubrimientos, incluso aquellos que desafían paradigmas establecidos. Así es como avanza la ciencia, a través de la revisión constante de nuestro conocimiento basado en nueva evidencia. Pero hay una diferencia entre revisar detalles menores de la historia y reescribir narrativas fundamentales. Si los egipcios llegaron a América miles de años antes de Colón, entonces la historia que nos han enseñado sobre el aislamiento de las Américas es incorrecta. Si civilizaciones del Mediterráneo cruzaron el Atlántico en la antigüedad, entonces nuestra comprensión de sus capacidades tecnológicas y náuticas necesita una revisión radical. Y si todo esto es verdad, ¿qué otras verdades nos han ocultado en nombre de preservar una narrativa histórica conveniente? El artículo que desapareció no fue solo un pedazo de papel que se desvaneció en el tiempo. Fue una puerta que se cerró deliberadamente, un camino hacia el conocimiento que fue bloqueado con intención. Pero las puertas cerradas son irresistibles para aquellos que buscan la verdad. Y aunque el Smithsonian pudo haber enterrado la evidencia física, no pudo borrar completamente las preguntas que el descubrimiento de Kincaid había plantado. Esas preguntas continúan resonando, susurrando desde las profundidades del Gran Cañón, esperando que alguien tenga el coraje de escucharlas de nuevo. Adentrémonos ahora en las profundidades de lo que Kincaid escribió, porque sus palabras pintan un cuadro que desafía nuestra comprensión de lo posible. La entrada de la cueva, recordemos, estaba a casi 700 metros sobre el nivel del río Colorado. No era un refugio casual ni una formación natural que algún grupo nómada hubiera aprovechado. Era una entrada deliberadamente tallada, orientada de manera específica, protegida por la geografía del cañón de manera que solo ojos muy entrenados pudieran detectarla desde el río. El pasadizo principal se adentraba en la roca sólida en un ángulo descendente suave, lo suficientemente amplio para que varias personas pudieran caminar lado a lado. Las paredes no mostraban las irregularidades típicas de una excavación primitiva. Habían sido alisadas con herramientas, pulidas en algunas secciones,
talladas con una precisión que sugería no solo habilidad técnica sino también conocimiento de principios arquitectónicos avanzados. Kincaid describía cómo la luz de su lámpara revelaba marcas de cincel que seguían patrones consistentes, como si los constructores hubieran trabajado siguiendo un plan maestro detallado. Después de aproximadamente 50 metros de túnel, el pasadizo se abría a la primera cámara principal. Y aquí es donde la narrativa de Kincaid se vuelve casi incomprensible para nuestras expectativas sobre las culturas antiguas de América del Norte. La cámara medía, según sus estimaciones, unos 120 metros de largo por 60 de ancho. El techo arqueado se elevaba a casi 10 metros en su punto más alto. Columnas de roca natural habían sido dejadas estratégicamente durante la excavación para soportar el peso de la montaña encima, transformadas por los constructores en pilares ceremoniales tallados con relieves y símbolos. Las paredes de esta primera cámara estaban cubiertas con jeroglíficos. No unos pocos símbolos dispersos que pudieran ser coincidencias o malinterpretaciones. Hileras tras hileras de escritura tallada con profundidad en la piedra caliza, preservada perfectamente por el ambiente seco del interior de la cueva. Kincaid, que había visto fotografías de las tumbas del Valle de los Reyes, reconoció inmediatamente las similitudes. Los cartuchos reales, las representaciones de deidades con cabezas de animales, las escenas de rituales que eran características distintivas de la escritura egipcia antigua. Pero había diferencias sutiles que Kincaid también notó. Algunos símbolos no encajaban perfectamente con el canon egipcio conocido. Era como si la cultura que había tallado estos muros hubiera tomado el sistema de escritura egipcio y lo hubiera adaptado, evolucionado, transformado en algo que era simultáneamente familiar y extraño. ¿Qué nos dice esto? ¿Estamos ante una colonia egipcia que desarrolló su propia identidad con el tiempo? ¿O ante algo más complejo, una fusión de tradiciones que desafía nuestras categorías históricas limpias? Desde esta cámara principal, docenas de pasadizos más pequeños se ramificaban como arterias de un corazón de piedra. Kincaid exploró varios de ellos, y cada uno revelaba nuevas maravillas y nuevos misterios. Algunas cámaras parecían haber sido talleres. Contenían herramientas de cobre y bronce, algunas con mangos de madera petrificada. Había piedras de moler, yunques, evidencia de metalurgia que contradecía lo que sabíamos sobre el desarrollo tecnológico de las culturas precolombinas en América del Norte. Los nativos americanos de esta región, según la historia oficial, no trabajaban metales de esta manera antes del contacto europeo. Otras cámaras servían claramente propósitos de almacenamiento. Kincaid encontró graneros tallados en la roca, diseñados para preservar alimentos con un entendimiento sofisticado de circulación de aire y control de humedad. Había vasijas de cerámica decoradas con diseños geométricos y representaciones de animales, algunas de las cuales mostraban especies que no eran nativas del desierto de Arizona. ¿Cómo explicamos jarras decoradas con imágenes de cocodrilos del Nilo en cuevas del Gran Cañón? ¿Memoria cultural de una tierra lejana? ¿O evidencia de contacto continuo entre continentes? Pero las cámaras más perturbadoras eran las criptas. Kincaid describió haber encontrado múltiples salas dedicadas exclusivamente al entierro de los muertos. Las momias estaban dispuestas en formación, algunas sentadas con las piernas cruzadas, otras recostadas en posiciones específicas que Kincaid reconoció de sus estudios sobre prácticas funerarias egipcias. Los cuerpos habían sido preservados con técnicas de momificación, envueltos en telas que, aunque deterioradas por el tiempo, todavía mostraban evidencia de tintes y patrones de tejido complejos. Lo más inquietante era el número. Kincaid estimó que había visto restos de cientos de individuos solo en las secciones que pudo explorar. Y el complejo de cuevas se extendía mucho más allá de lo que un solo hombre podía investigar en varias semanas. ¿Cuántos más yacían en las profundidades sin explorar? ¿1000? ¿5000? ¿10.000? Estamos hablando potencialmente de un cementerio de escala civilizacional, no de una tumba familiar o tribal. En una de las cámaras más profundas, Kincaid encontró lo que describió como un santuario.
El espacio era perfectamente circular, con un diámetro de aproximadamente 20 metros. En el centro, sobre un pedestal de piedra tallada, había una estatua de dimensiones considerables. La figura medía casi 3 metros de altura y estaba tallada en una piedra oscura que Kincaid no pudo identificar con certeza. No era la piedra caliza local del cañón. Había sido transportada desde otro lugar, lo que implicaba un esfuerzo logístico enorme. La estatua representaba una figura sentada con características que mezclaban elementos humanos y animales. La postura era regia, autoritaria, como las representaciones de faraones en sus tronos. Pero la cabeza mostraba rasgos que Kincaid comparó con las representaciones egipcias de Anubis o Tot, deidades con cabezas de chacal o ibis. Las manos de la figura sostenían objetos que habían sido claramente significativos para los adoradores, uno parecía un cetro o vara de mando, el otro tal vez un ankh, el símbolo egipcio de la vida eterna. Alrededor de este santuario central, Kincaid encontró evidencia de uso ritual prolongado. El suelo estaba ennegrecido en patrones circulares, sugiriendo hogueras ceremoniales. Había restos de incienso o sustancias aromáticas que, después de milenios, todavía desprendían un aroma tenue cuando se las perturbaba. Las paredes estaban cubiertas con más jeroglíficos, pero estos parecían ser de naturaleza religiosa o ceremonial, invocaciones o plegarias repetidas una y otra vez en un acto de devoción perpetua. Kincaid también notó algo peculiar sobre la arquitectura del complejo, la orientación. Las cámaras principales parecían estar alineadas con precisión cardinal, apuntando hacia los puntos cardinales con un grado de exactitud que requería conocimientos astronómicos. Algunas cámaras tenían pequeñas aberturas en el techo que permitían que la luz solar entrara en momentos específicos del año. Durante los solsticios o equinoccios, la luz habría iluminado áreas particulares del complejo, creando efectos dramáticos que sin duda tenían significado ceremonial o calendárico. La ventilación del complejo también mostraba planificación sofisticada. A pesar de estar a cientos de metros dentro de la montaña, el aire era respirable, circulando a través de un sistema de conductos naturales que habían sido modificados y ampliados para crear corrientes de aire consistentes. Esto no era accidental. Los constructores habían entendido principios de dinámica de fluidos y termodinámica, aplicándolos para crear un ambiente subterráneo habitable a largo plazo. ¿Cuánto tiempo tomó construir todo esto? ¿Décadas? ¿Siglos? Generaciones de trabajadores dedicaron sus vidas a excavar estas cámaras, transportar materiales imposibles, tallar jeroglíficos interminables en paredes de piedra. Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué impulsó a una civilización a invertir recursos tan monumentales en un complejo subterráneo en medio del desierto americano, miles de kilómetros del Valle del Nilo? Kincaid tomó notas meticulosas de todo lo que vio. Hizo bocetos de los jeroglíficos más significativos, midió las dimensiones de las cámaras principales, catalogó los artefactos que consideró más importantes. Trabajó con la disciplina de un científico y la reverencia de alguien que comprende que está caminando a través de un umbral sagrado. Estas no eran simplemente cuevas antiguas. Eran las catedrales de una civilización perdida, los templos de una fe olvidada, el archivo de piedra de una historia que nunca nos contaron. Y todo esto, según el Smithsonian, no existe. Detengámonos por un momento en el detalle más inquietante de todo el descubrimiento de Kincaid, la escritura misma. Porque una cosa es encontrar cuevas antiguas en América, y otra completamente diferente es encontrar cuevas decoradas con un sistema de escritura que pertenece a una civilización que se supone nunca cruzó el océano. Los jeroglíficos egipcios no son símbolos ambiguos que pudieran confundirse con arte rupestre nativo. Son un sistema de escritura complejo, específico, inconfundible para cualquiera que tenga familiaridad con las dinastías del Nilo. Los jeroglíficos egipcios se desarrollaron hace más de 5.000 años, emergiendo completamente formados alrededor del año 3200 a.C. No fue una evolución gradual desde pictogramas simples, lo cual en sí mismo ha desconcertado a los egiptólogos durante generaciones.
De repente, aparece un sistema de escritura sofisticado con cientos de símbolos, reglas gramaticales complejas y la capacidad de expresar conceptos abstractos y concretos con igual facilidad. Y ahora, según Kincaid, ese mismo sistema aparece tallado en las paredes de cuevas del Gran Cañón, a miles de kilómetros del Valle del Nilo. Lo que Kincaid escribió no eran garabatos vagos que remotamente recordaran a símbolos egipcios. Eran cartuchos reales claramente definidos, esas formas ovaladas que los egipcios usaban para encerrar nombres de faraones y deidades. Eran representaciones de Horus con cabeza de halcón, de Anubis con cabeza de chacal, de Tot con cabeza de ibis. Eran escenas de ritual que cualquier estudiante de egiptología reconocería inmediatamente, procesiones ceremoniales, ofrendas a los dioses, representaciones del viaje al más allá. Este era el lenguaje visual de una religión específica, de una cosmología particular que había florecido en las orillas del Nilo. Pero aquí está el problema que mantiene a los escépticos firmes en su negación: la distancia. Desde el Valle de los Reyes en Egipto hasta el Gran Cañón en Arizona hay aproximadamente 11.000 kilómetros. De esos, más de 8.000 son océano abierto, el Mediterráneo y el Atlántico. La narrativa histórica convencional nos dice que los antiguos egipcios eran navegantes fluviales, cómodos en las aguas predecibles del Nilo pero incapaces de aventuras oceánicas. Nos dicen que sus barcos eran frágiles construcciones de papiro y madera, adecuadas para el río pero que se desintegrarían en las tormentas atlánticas. ¿Pero es esto realmente cierto? Cuando examinamos la evidencia arqueológica con ojos abiertos, una imagen diferente emerge. Los egipcios comerciaban extensamente con civilizaciones distantes. Importaban cedro del Líbano, incienso de Punt en el Cuerno de África, lapislázuli de Afganistán. Estos no eran viajes triviales. Requerían flotas capaces, navegantes expertos y conocimiento de corrientes marinas y vientos estacionales. La expedición de la reina Hatshepsut a Punt, documentada en relieves del templo de Deir el-Bahari, muestra barcos grandes y robustos capaces de transportar carga pesada a través de aguas abiertas. Y luego están los indicios más desconcertantes, aquellos que la arqueología convencional prefiere ignorar o explicar con teorías rebuscadas. En los años 70 del siglo XX, científicos alemanes examinaron momias egipcias del periodo del Reino Nuevo y encontraron algo imposible: trazas de cocaína y nicotina. Estas sustancias vienen exclusivamente de plantas americanas, la coca de Sudamérica y el tabaco del continente americano. No existían en el Viejo Mundo antes de 1492. Sin embargo, ahí estaban, preservadas en el tejido de momias que habían sido enterradas más de 3.000 años antes de que Colón zarpara. Los defensores de la historia oficial propusieron explicaciones desesperadas. Tal vez había plantas similares en África que producían los mismos alcaloides. Búsquedas exhaustivas no encontraron ninguna. Tal vez las muestras estaban contaminadas. Pero los análisis se repitieron con protocolos estrictos y los resultados permanecieron consistentes. Tal vez los científicos habían cometido errores. Pero estudios independientes en diferentes laboratorios confirmaron los hallazgos originales. La explicación más simple, la que la navaja de Occam nos obligaría a considerar, es que los antiguos egipcios tenían acceso a productos americanos porque alguien estaba cruzando el océano. Los jeroglíficos de las cuevas del Gran Cañón no existían en aislamiento. Según las descripciones de Kincaid, estaban acompañados por toda una cultura material que resonaba con Egipto. Las urnas de cobre tenían formas que coincidían con vasijas encontradas en tumbas del Valle de los Reyes. Los diseños decorativos en cerámica mostraban patrones geométricos característicos del arte egipcio del Reino Medio y el Reino Nuevo. Las técnicas de momificación, incluyendo la remoción de órganos internos y el uso de sustancias preservantes, eran distintivamente egipcias en su metodología. Incluso la arquitectura de las cámaras reflejaba principios egipcios. La orientación cardinal precisa, el uso de columnas para efectos tanto estructurales como ceremoniales, la disposición de espacios sagrados en progresión desde lo público hacia lo más íntimo y secreto,
Todo esto era característico del diseño de templos egipcios. No estamos hablando de convergencia cultural accidental, donde civilizaciones separadas desarrollan independientemente soluciones similares a problemas universales. Estamos hablando de correspondencias específicas, detalladas, que sugieren transmisión cultural directa. Pero los jeroglíficos del Gran Cañón también mostraban diferencias sutiles que Kincaid notó pero que no pudo explicar completamente. Algunos símbolos parecían ser híbridos, combinando elementos egipcios con algo más. Había representaciones de animales que no existían en Egipto, búfalos americanos, aves que parecían ser cóndores andinos, serpientes que recordaban a las especies del suroeste americano. ¿Qué significaba esto? ¿Una colonia egipcia que gradualmente incorporó elementos de su nuevo entorno en su sistema de escritura? ¿O algo más complejo, una fusión de tradiciones que había comenzado antes de que los emigrantes llegaran a América? Existe una posibilidad que debemos contemplar, por perturbadora que sea para nuestras nociones de historia lineal. ¿Y si la conexión entre Egipto y América no era unidireccional? ¿Y si no estamos viendo colonos egipcios que trajeron su cultura al Nuevo Mundo, sino evidencia de una civilización madre más antigua que influyó tanto a Egipto como a las culturas americanas? Esta teoría explicaría por qué encontramos similitudes arquitectónicas, astronómicas y simbólicas entre pirámides egipcias y pirámides mesoamericanas, entre sistemas calendáricos del Viejo y Nuevo Mundo, entre cosmologías que emergieron supuestamente de manera independiente pero que comparten elementos estructurales fundamentales. Los jeroglíficos del Gran Cañón nos obligan a hacernos preguntas incómodas. Si una civilización podía cruzar el Atlántico hace 3000 años, ¿qué otras hazañas consideradas imposibles eran en realidad rutinarias para los antiguos? Si el conocimiento podía fluir entre continentes en la antigüedad remota, ¿cuántas de nuestras teorías sobre el desarrollo independiente de civilizaciones son simplemente incorrectas? ¿Y si instituciones modernas como el Smithsonian están dispuestas a suprimir evidencia de contacto transoceánico antiguo, ¿qué otros descubrimientos han sido enterrados en bóvedas y archivos cerrados? La escritura en las paredes de esas cuevas no era decoración. Era comunicación, preservación de conocimiento, transmisión de verdades consideradas tan importantes que valía la pena tallarlas en piedra para que duraran eternidades. Los escribas que pasaron años, tal vez décadas, cincelando esos símbolos en paredes de roca dura creían que estaban creando algo permanente, un registro que sobreviviría cuando todo lo demás hubiera sido olvidado. Y tenían razón. Los jeroglíficos sobrevivieron. Pero nosotros, sus herederos, hemos sido condicionados a no creerles, a desestimar su testimonio como imposible. Los símbolos en las cuevas del Gran Cañón son una carta desde el pasado profundo, escrita en un lenguaje que podemos leer pero cuyo mensaje nos negamos a aceptar. Nos dicen que nuestro mapa de la historia antigua es incompleto, que los océanos eran puentes en lugar de barreras, que las civilizaciones que admiramos en libros de texto eran más capaces, más aventureras, más conectadas de lo que jamás nos han enseñado. Y esa carta espera aún en la oscuridad, preservada por el aire seco del desierto, esperando el día en que finalmente estemos listos para leer su mensaje sin filtros de incredulidad académica. El Instituto Smithsonian fue fundado en 1846 con un propósito noble y claro, el aumento y difusión del conocimiento. James Smithson, un científico británico que nunca visitó América, legó su fortuna entera para crear una institución dedicada a la preservación y el estudio del conocimiento humano. Era un regalo extraordinario de un hombre que creía en el poder transformador de la verdad científica. Pero algo ha cambiado en el camino desde esa misión fundacional hasta el presente, algo que transforma a los guardianes del conocimiento en sus supresores. El Smithsonian es más que un museo. Es una red de 19 museos, 9 centros de investigación y numerosos programas educativos. Sus colecciones contienen más de 150 millones de especímenes y artefactos. Es, por definición y por escala, la institución más poderosa en América para determinar qué se considera conocimiento legítimo y qué se desestima como fantasía o error. Cuando el Smithsonian declara algo verdadero, esa verdad se replica en libros de texto,
exhibiciones museísticas y programas educativos en todo el país. Y cuando declara algo falso, esa negación tiene el mismo poder multiplicador. Entonces, ¿qué pasó cuando Kincaid, un explorador empleado por el Smithsonian durante 30 años, reportó su descubrimiento extraordinario? Recordemos que Kincaid no era un aficionado en busca de atención. Era un profesional con décadas de experiencia, un hombre cuyo trabajo había sido previamente valorado y publicado por la institución. Había entregado artefactos y reportes que habían enriquecido las colecciones del Smithsonian. Su credibilidad estaba establecida, su metodología probada, su integridad nunca antes cuestionada. Hasta que encontró algo que no debía existir. La respuesta del Smithsonian fue una negación total y absoluta. No había registro de ningún profesor Jordan. No había expedición al Gran Cañón. No había artefactos egipcios en sus colecciones provenientes de Arizona. Kincaid, de repente, era un nombre que no aparecía en los archivos oficiales de empleados o colaboradores. Era como si 3 décadas de trabajo conjunto se hubieran evaporado, borradas de la memoria institucional con la misma eficiencia con la que un editor digital elimina palabras de un documento. Esto no fue olvido natural. Fue supresión deliberada. Pero el caso de Kincaid no es único. Cuando examinamos la historia del Smithsonian con detenimiento, emerge un patrón perturbador de descubrimientos desestimados, evidencias desaparecidas y narrativas controladoras. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, numerosos reportes llegaron al Smithsonian sobre hallazgos de esqueletos gigantes en túmulos de nativos americanos. Estamos hablando de restos humanos de 7, 8, incluso 9 pies de altura, encontrados en contextos arqueológicos legítimos por exploradores respetables. Los reportes eran consistentes, detallados, acompañados de mediciones y, en algunos casos, fotografías. El Smithsonian supuestamente recolectó muchos de estos especímenes para estudio científico. Eso es lo que se supone que hace una institución científica: examinar evidencia anómala, someterla a análisis riguroso, publicar los resultados sin importar cuán inconvenientes sean para teorías prevalentes. Pero esos esqueletos gigantes nunca fueron exhibidos. Nunca fueron estudiados en publicaciones académicas. Cuando investigadores posteriores solicitaron acceso a ellos para verificación independiente, fueron informados de que no existían, o que se habían perdido, o que nunca habían sido parte de las colecciones en primer lugar. 150 millones de especímenes, pero estos en particular se habían desvanecido. ¿Por qué? La respuesta nos lleva a una comprensión incómoda sobre cómo funciona realmente la ciencia institucional. La ciencia, en teoría, es un proceso autocorrectivo donde nuevas evidencias modifican constantemente nuestra comprensión. Pero la ciencia, en la práctica, es realizada por instituciones humanas con presiones políticas, agendas ideológicas y necesidades de preservar paradigmas establecidos. Cuando un descubrimiento amenaza fundamentalmente la narrativa aceptada, las instituciones tienen que elegir entre revolucionar su campo o suprimir la evidencia disruptiva. Con demasiada frecuencia, eligen lo segundo. La narrativa que el Smithsonian y la academia en general han promovido sobre la historia americana es limpia y lineal. Los nativos americanos llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering hace aproximadamente 15.000 años. Se dispersaron por el continente, desarrollaron culturas diversas en completo aislamiento del viejo mundo. Luego Colón llegó en 1492, y todo cambió. Esta es la historia que todos aprendimos en la escuela. Es simple, comprensible y convenientemente eurocéntrica en su presentación de la historia como una serie de descubrimientos occidentales. Pero ¿qué pasa si esta narrativa es incorrecta? ¿Qué pasa si los contactos transoceánicos eran comunes en la antigüedad? ¿Qué pasa si múltiples civilizaciones del viejo mundo visitaron, comerciaron, incluso colonizaron partes de América mucho antes de Colón? Entonces toda la estructura de cómo enseñamos historia americana necesitaría ser reconstruida. Los libros de texto tendrían que ser reescritos. Las exhibiciones museísticas rediseñadas.
Y peor aún, desde la perspectiva institucional, la autoridad de los expertos que han construido carreras sobre la narrativa antigua quedaría cuestionada. El costo de admitir que estaban equivocados sería devastador para reputaciones, financiamiento y poder institucional. Entonces el Smithsonian hace lo que las instituciones poderosas siempre hacen cuando se enfrentan a verdades inconvenientes: las niegan, las entierran, las desacreditan. Los descubrimientos que no encajan son clasificados como fraudes o malentendidos. Los exploradores que los reportan son transformados retroactivamente en charlatanes o incompetentes. Las evidencias físicas desaparecen en bóvedas a las que nadie tiene acceso. Y el público, que confía en estas instituciones como guardianes del conocimiento, nunca sabe lo que se ha ocultado en su nombre. Hay documentos que sobrevivieron, fragmentos del registro que los esfuerzos de supresión no pudieron borrar completamente. Reportes anuales del Smithsonian del siglo XIX mencionan brevemente hallazgos anómalos. Periódicos locales publicaron historias sobre descubrimientos extraordinarios antes de que la narrativa oficial se consolidara y comenzara a ejercer su poder censor. Investigadores independientes han compilado estos fragmentos, creando un mosaico de lo que ha sido deliberadamente olvidado. El cuadro que emerge es inquietante: América es un continente lleno de secretos enterrados, literalmente y metafóricamente. El caso particular de las cuevas del Gran Cañón lleva la supresión a un nivel más profundo porque involucra no solo negar la existencia de artefactos sino negar la existencia de expediciones enteras. El profesor Jordan, mencionado en el artículo de la Gaceta de Arizona como líder de la expedición de seguimiento, simplemente no existe en los registros del Smithsonian. ¿Era un nombre falso? ¿Un seudónimo usado para proteger la identidad de alguien? ¿O existió realmente y fue borrado tan completamente de los archivos que no quedan trazas? Cada posibilidad es perturbadora a su manera. Y luego está la cuestión de acceso físico. Grandes secciones del Gran Cañón están restringidas al público sin explicaciones convincentes. Se nos dice que es por razones de seguridad, o para proteger sitios arqueológicos sensibles de nativos americanos, o por conservación ambiental. Todas son razones razonables en superficie. Pero cuando las áreas específicamente restringidas coinciden con las coordenadas mencionadas en el artículo de 1909, cuando guardabosques reaccionan con hostilidad inusual ante preguntas sobre ciertas cuevas, cuando permisos para expediciones científicas independientes son negados sistemáticamente, la explicación oficial comienza a parecer menos convincente. ¿Qué se protege en esas zonas restringidas? ¿Todavía existen las cuevas que Kincaid exploró? ¿Han sido selladas deliberadamente? ¿O simplemente se niega el acceso para que nadie pueda verificar independientemente si el descubrimiento fue real? El control de acceso es una forma poderosa de control de información. Si nadie puede visitar el sitio, nadie puede contradecir la negación oficial. La verdad permanece enterrada, literalmente, en cámaras de piedra a las que solo unos pocos tienen acceso. El Smithsonian se presenta al público como un templo del conocimiento, un lugar donde la verdad científica es venerada y preservada. Sus museos son hermosos, sus exhibiciones educativas, sus programas admirables en muchos aspectos. Pero detrás de esa fachada pública existe otra realidad, la de una institución que ejerce un poder enorme sobre lo que se considera conocimiento legítimo, y que ha demostrado estar dispuesta a usar ese poder no solo para iluminar sino también para oscurecer. No todos los que trabajan allí son parte de la supresión, por supuesto. Muchos son científicos honestos dedicados a su trabajo. Pero la institución como entidad tiene memoria, prioridades y mecanismos de autopreservación que operan más allá de las intenciones individuales de sus empleados. El velo del olvido que el Smithsonian ha tejido sobre el descubrimiento de Kincaid no es perfecto. Los hilos se pueden ver si sabes dónde mirar. El artículo del periódico sobrevivió en copias dispersas. Los rumores persistieron en comunidades locales alrededor del Gran Cañón. Investigadores dedicados han mantenido viva la historia, pasándola de generación en generación. Pero para el público general, para los estudiantes que aprenden historia en escuelas,
Para los visitantes de museos que confían en lo que les muestran, el descubrimiento nunca existió. Y esa es precisamente la función de un velo, no destruir lo que cubre, sino simplemente asegurarse de que nadie lo vea. Viajemos ahora hacia las costas del Mediterráneo antiguo, hacia puertos que bullían con actividad hace más de 3000 años. El olor del mar se mezcla con el aroma de especias de tierras lejanas, el crujido de cuerdas tensándose en mástiles, el grito de marineros en lenguas que ya no se hablan. Este era el mundo de los navegantes antiguos, hombres que veían el océano no como una barrera infranqueable sino como una carretera líquida que conectaba civilizaciones, mercados y destinos que yacían más allá del horizonte visible. Para entender cómo los jeroglíficos egipcios pudieron llegar al Gran Cañón, primero debemos desmantelar el mito de que los antiguos estaban confinados a sus costas. Los egipcios que construyeron las pirámides, que momificaron a sus faraones con técnicas que aún nos maravillan, que desarrollaron matemáticas sofisticadas y astronomía precisa, no eran torpes en el agua. La civilización egipcia nació en el Nilo, el río que era su arteria vital, su calendario natural, su conexión entre el Alto y Bajo Egipto. Los egipcios aprendieron a navegar antes de aprender muchas otras tecnologías. Sus barcos evolucionaron desde simples balsas de papiro hasta embarcaciones complejas de madera capaz de transportar obeliscos de cientos de toneladas río abajo. La ingeniería naval no era una habilidad periférica para los egipcios, era fundamental para su existencia como civilización. Pero el Nilo, por majestuoso que sea, es solo un río. ¿Cómo pasamos de la navegación fluvial a los viajes oceánicos? La respuesta está en las ambiciones comerciales que empujaban a todas las grandes civilizaciones más allá de sus fronteras inmediatas. Egipto necesitaba recursos que no tenía, madera de cedro para construcción de templos y barcos, incienso para ceremonias religiosas, lapislázuli para joyas reales, mirra para momificación. Estos materiales venían de lugares lejanos, el Líbano, Ponte en África Oriental, Afganistán, la península arábiga. Y llegar a ellos requería cada vez más aventurarse en aguas abiertas, donde las corrientes fluviales predecibles daban paso a las mareas oceánicas y vientos estacionales. La expedición de la reina Hatshepsut a la tierra de Punt, documentada en relieves magníficos en su templo mortuorio de Deir el-Bahari, nos muestra que los egipcios del siglo XV a.C. ya dominaban viajes marítimos extensos. Los relieves muestran con detalle asombroso los barcos usados, embarcaciones largas con velas cuadradas, remeros de respaldo, capacidad para transportar tanto tripulación como carga considerable. Los barcos regresan cargados con árboles de mirra, marfil, oro, animales exóticos. Este no fue un viaje de exploración temeraria sino una expedición comercial rutinaria, lo suficientemente importante para conmemorar en piedra pero aparentemente no lo suficientemente extraordinaria como para ser considerada imposible o única. Pero los egipcios no navegaban solos en el mundo antiguo. Los fenicios, esa civilización de comerciantes y marineros establecida en lo que hoy es el Líbano, llevaron la navegación mediterránea a niveles que desafían nuestras suposiciones sobre las capacidades antiguas. Los fenicios establecieron colonias comerciales por todo el Mediterráneo, Cartago en el norte de África, Gades en España, rutas comerciales que llegaban hasta las islas británicas en busca de estaño para la producción de bronce. Estos no eran viajes cortos de isla en isla manteniendo siempre la costa a la vista. Eran travesías de mar abierto que requerían navegación astronómica, comprensión de corrientes y vientos, y embarcaciones capaces de resistir tormentas que podían durar días. Existe un relato fascinante del historiador griego Heródoto, escrito en el siglo V a.C. pero describiendo eventos 2 siglos anteriores. Heródoto narra que el faraón Necao II, alrededor del año 600 a.C., financió una expedición fenicia con un objetivo audaz, circunnavegar África. Los marineros zarparon del Mar Rojo, navegaron hacia el sur a lo largo de la costa este de África, y 3 años después regresaron a través del estrecho de Gibraltar, habiendo completado la circunnavegación del continente africano. Heródoto mismo expresaba escepticismo sobre un detalle particular que los marineros reportaron, que en cierto punto del viaje, el sol aparecía al norte de ellos en el cielo.
Para un griego acostumbrado al Mediterráneo, esto parecía imposible. Pero nosotros sabemos que es exactamente lo que sucedería al cruzar el Ecuador y navegar en el hemisferio sur. El detalle que Heródoto consideraba prueba de que la historia era falsa es, irónicamente, la prueba de que era verdadera. Si los fenicios podían circunnavegar África en el siglo VI a.C., ¿por qué consideramos imposible que pudieran cruzar el Atlántico? La distancia desde la costa oeste de África hasta Brasil, aprovechando las corrientes ecuatoriales y los vientos alisios, es de aproximadamente 2.800 kilómetros. Es un viaje desafiante, sin duda, pero no más desafiante que navegar miles de kilómetros a lo largo de costas desconocidas de África, enfrentando climas variables, recursos limitados, y la incertidumbre constante de lo que yacía más adelante. Y una vez en Brasil, las corrientes costeras podrían llevar barcos hacia el norte, hacia el Caribe, hacia las costas de América del Norte. No estamos especulando sobre tecnología que no existía. Estamos hablando de aplicar tecnología demostrable a rutas que eran navegables. La evidencia botánica que mencionamos antes sobre coca y tabaco en momias egipcias no está sola. Hay otros indicios perturbadores de contacto transoceánico que la arqueología convencional ha luchado por explicar. Representaciones de maíz, una planta exclusivamente americana, aparecen en relieves de templos en India que datan de periodos anteriores a Colón. Mapas medievales muestran contornos de continentes que supuestamente no habían sido explorados aún. El mapa de Piri Reis de 1513, por ejemplo, muestra detalles de la costa de Sudamérica y posiblemente la Antártida con una precisión que requeriría levantamientos topográficos extensos. El almirante turco que lo creó afirmaba haber basado su mapa en fuentes más antiguas, algunas datando de tiempos de Alejandro Magno. ¿Fantasía? ¿O evidencia de una red de conocimiento geográfico mucho más antigua y extensa de lo que reconocemos? Y luego están las corrientes oceánicas mismas, esas carreteras invisibles que mueven masas enormes de agua en patrones predecibles. La corriente del Golfo fluye desde el Caribe hacia el norte a lo largo de la costa de América del Norte antes de girar hacia el este cruzando el Atlántico hacia Europa. Un barco atrapado en esta corriente, incluso sin intención, podría ser llevado a través del océano. Del mismo modo, las corrientes ecuatoriales fluyen de este a oeste, de África hacia Sudamérica. Los vientos alisios siguen patrones estacionales consistentes. Un marinero antiguo que comprendiera estos patrones, y sabemos que los fenicios y egipcios tenían conocimiento astronómico y meteorológico sofisticado, podría usarlos para navegar distancias que parecen imposibles cuando pensamos solo en términos de remar o vela contra vientos aleatorios. Incluso hay evidencia etnográfica intrigante. Algunas tribus nativas americanas del Pacífico Noroeste tienen leyendas sobre antepasados que llegaron del oeste cruzando el Gran Océano en tiempos antiguos. En Sudamérica, construcciones de piedra en sitios como Tiahuanaco muestran técnicas de mampostería que son notablemente similares a las usadas en construcciones del Mediterráneo Oriental. Las pirámides escalonadas de Mesoamérica comparten una forma arquitectónica básica con sigurat mesopotámicos, a pesar de estar separadas por un océano y supuestamente miles de años de desarrollo independiente. ¿Convergencia evolutiva? ¿O transmisión cultural directa? No estamos sugiriendo que los viajes transoceánicos eran comunes o fáciles en la antigüedad. Sin duda eran peligrosos, costosos en vidas y recursos, realizados solo por los más desesperados o los más ambiciosos. Pero tampoco eran imposibles. Y en el lapso de milenios, solo haría falta un puñado de travesías exitosas para transportar ideas, artefactos, incluso grupos de colonos desde el viejo mundo al nuevo. Una expedición egipcia que llegara al Gran Cañón hace 3000 años, estableciera un complejo ceremonial, y luego se extinguiera o asimilara en poblaciones locales dejaría exactamente el tipo de evidencia que Kincaid describió, un sitio aislado con artefactos inconfundiblemente mediterráneos, sin continuidad cultural aparente con las poblaciones nativas circundantes. El océano era más permeable de lo que nos han enseñado. Los navegantes antiguos eran más capaces, más audaces, más conectados globalmente de lo que la narrativa histórica convencional nos permite imaginar.
Y si aceptamos esta realidad, si dejamos de ver el Atlántico como una barrera absoluta que solo la tecnología moderna pudo cruzar, entonces el descubrimiento de Kincaid deja de ser imposible. Se convierte simplemente en evidencia de lo que siempre fue posible, que los humanos, dotados de curiosidad y necesidad, encontrarían maneras de cruzar cualquier distancia, explorar cualquier horizonte, y dejar sus marcas en los lugares más improbables del mundo antiguo. Imaginemos que somos cartógrafos en el siglo XIX, exploradores que se enfrentan por primera vez a la inmensidad del Gran Cañón. Tenemos la tarea de nombrar las formaciones geológicas, torres de roca que se elevan como catedrales de piedra, mesetas que dominan el paisaje como fortalezas naturales, picos que perforan el cielo del desierto. ¿Qué nombres elegiríamos? Podríamos honrar a presidentes americanos, generales famosos o pioneros locales. Podríamos usar términos descriptivos basados en forma o color. Podríamos recurrir a nombres de tribus nativas que han habitado estas tierras durante siglos. Todas serían elecciones lógicas, esperadas, apropiadas para un paisaje americano. Pero eso no fue lo que sucedió. Cuando abrimos un mapa oficial del Gran Cañón y comenzamos a leer los nombres de sus formaciones, nos encontramos con algo extraordinario. Allí, en el corazón del desierto de Arizona, se alzan el templo de Isis, la pirámide de Cheops, el templo de Osiris, la torre de Set, la torre de Ra. Hay un claustro de Buda, un templo de Zoroastro, un templo de Shive. La toponimia del Gran Cañón lee como un catálogo de divinidades y monumentos del mundo antiguo, como si alguien hubiera decidido transformar un paisaje americano en un mapa de la historia religiosa global. Y la pregunta que debemos hacernos es simple pero profunda: ¿por qué? La explicación oficial es prosaica hasta el punto de ser insatisfactoria. Nos dicen que Clarence Dutton, un geólogo que exploró el cañón en la década de 1880, era un hombre educado con inclinaciones románticas. Amaba la mitología clásica y las civilizaciones antiguas. Cuando se enfrentó a formaciones que le parecían templos naturales, decidió nombrarlas según los templos y dioses de esas civilizaciones que tanto admiraba. Fue un capricho poético, nos dicen, el ejercicio de imaginación de un académico victoriano que veía en las formas de la roca ecos de la arquitectura humana. No había intención más profunda, ningún reconocimiento de conexiones reales. Solo un hombre con un libro de mitología y la autoridad de nombrar lo innombrado. Pero esta explicación, por más que se repita en libros de texto y paneles informativos de parques nacionales, no satisface cuando la examinamos de cerca. Dutton no era un poeta aficionado trabajando solo. Era parte del Servicio Geológico de Estados Unidos, una institución gubernamental con protocolos y supervisión. Los nombres que proponía tenían que ser aprobados por superiores, revisados por comités, oficializados a través de procesos burocráticos. Y aún así, estos nombres extraordinariamente específicos y temáticamente coherentes fueron aceptados sin objeción aparente. Nadie preguntó por qué un cañón en Arizona necesitaba estar poblado con referencias a dioses egipcios. Nadie sugirió que tal vez nombres locales o nativos serían más apropiados. La nomenclatura egipcia simplemente se convirtió en oficial, impresa en mapas, grabada en la geografía institucional del lugar. Miremos más de cerca estos nombres y lo que representan. Isis no era una deidad menor en el panteón egipcio. Era la diosa madre, la reina celestial, la maga suprema cuya magia había resucitado a Osiris. El templo de Isis en el Gran Cañón es una formación prominente, visible desde múltiples puntos de observación. Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, el juez del inframundo, tiene su propio templo en el cañón. Ra, el dios Sol, la deidad suprema de muchas dinastías egipcias, presta su nombre a una torre de roca. Set, el dios del caos y el desierto, el asesino de Osiris, también está presente. Estos no son nombres elegidos al azar de un libro de mitología. Representan las figuras centrales del drama cosmológico egipcio, la narrativa fundamental de muerte, resurrección y orden cósmico que definía la religión egipcia. Y la precisión geográfica de algunos nombres es inquietante.
La pirámide de Cheops en el Gran Cañón no es solo cualquier formación piramidal. Es específicamente nombrada según la Gran Pirámide de Giza, la tumba del faraón Jufu, llamado Cheops por los griegos. ¿Por qué no simplemente la pirámide egipcia? ¿Por qué la especificidad de invocar a un faraón particular de la cuarta dinastía que gobernó hace más de 1500 años? Es como si el nombre reconociera no solo una similitud superficial de forma sino una conexión más profunda, más específica con ese monumento particular en Egipto. La concentración de estos nombres también es notable. No están dispersos aleatoriamente por todo el cañón. Muchos se agrupan en una sección particular, creando lo que algunos han llamado una zona egipcia dentro de la geografía del lugar. Y esta zona coincide, según investigadores que han intentado localizar el sitio del descubrimiento de Kinkaid basándose en las coordenadas mencionadas en el artículo de 1909, con el área donde las cuevas supuestamente se encuentran. ¿Es esto coincidencia? ¿O es un reconocimiento velado, una manera de marcar en el mapa oficial algo que no podía ser reconocido oficialmente? Consideremos el proceso de nombrar lugares. Los nombres geográficos no son arbitrarios. Llevan significado cultural, histórico, político. Cuando los colonizadores europeos nombraban lugares en el Nuevo Mundo, generalmente usaban nombres que afirmaban su propio poder y herencia: Nueva York, Nueva España, Luisiana por Luis XIV de Francia. Cuando honraban a poblaciones indígenas, a menudo era de manera condescendiente o después de que esas poblaciones habían sido sometidas. Pero aquí, en el Gran Cañón, tenemos nombres que no afirman poder americano ni honran herencia nativa. Afirman una conexión, por más que sea negada oficialmente, con civilizaciones del Viejo Mundo que supuestamente nunca tocaron este continente. Hay también una ironía profunda en cómo estos nombres funcionan. Son suficientemente públicos para estar en cada mapa oficial, pero suficientemente normalizados que la mayoría de los visitantes nunca se detienen a preguntarse por qué existen. Un turista puede tomar una fotografía del templo de Isis sin cuestionarse jamás por qué una diosa egipcia está representada en Arizona. La extrañeza del hecho se pierde en la familiaridad de verlo impreso en materiales oficiales. Es esconderse a plena vista, una técnica que funciona mejor que cualquier conspiración secreta. Dile a las personas algo extraño con suficiente autoridad y lo aceptarán sin cuestionamiento. Pero hay quienes han cuestionado, y las respuestas que han recibido son reveladoras. Cuando investigadores han preguntado a funcionarios del Servicio de Parques Nacionales sobre la posibilidad de cambiar algunos de estos nombres a alternativas más culturalmente apropiadas o locales, la resistencia ha sido feroz. Se nos dice que los nombres históricos deben ser preservados, que cambiarlos borraría parte del registro del descubrimiento y exploración del cañón. Esto es interesante porque los nombres nativos americanos han sido cambiados, borrados y reemplazados sin tales escrúpulos en innumerables lugares. Pero los nombres egipcios del Gran Cañón son aparentemente sacrosantos, protegidos con una vehemencia que parece desproporcionada si realmente son solo los caprichos poéticos de un geólogo del siglo XIX. Y luego está el hecho de que Daten no estaba trabajando en aislamiento. El Servicio Geológico de Estados Unidos mantenía contacto con el Smithsonian. Los exploradores, geólogos y arqueólogos de estas instituciones se conocían, compartían información, coordinaban esfuerzos. Daten estaba nombrando formaciones del Gran Cañón en la década de 1880. Kinkaid estaba explorando para el Smithsonian en las décadas siguientes. Es concebible que Daten, con sus conexiones institucionales, no supiera nada sobre hallazgos egipcios en el área. ¿O los nombres eran una manera de dejar un registro, crear un marcador permanente en la geografía oficial que futuras generaciones podrían reconocer si sabían qué buscar? La geografía sagrada es un concepto antiguo. Muchas culturas han visto paisajes naturales como manifestaciones de realidades divinas, han nombrado lugares según dioses y mitos, han creado mapas que son simultáneamente geográficos y teológicos. Los aborígenes australianos tienen líneas de canciones que mapean el continente a través de narrativas míticas. Los tibetanos ven montañas específicas como moradas de deidades.
Los griegos poblaron su geografía con sitios donde dioses habían intervenido en el mundo mortal. Pero esto funciona cuando hay una conexión cultural genuina entre las personas y las deidades que nombran el paisaje. Los nombres egipcios en el Gran Cañón funcionan así solo si había realmente una conexión egipcia con el lugar. De lo contrario, son imposiciones arbitrarias, tan extrañas como nombrar montañas en Egipto según dioses aztecas. Entonces nos quedamos con una elección. Podemos aceptar la explicación oficial, que los nombres son accidentes poéticos sin significado más profundo, que su concentración en áreas específicas es coincidencia, que su preservación feroz es solo respeto por la historia. O podemos considerar la alternativa más inquietante, que los nombres son un reconocimiento, una admisión velada grabada en la geografía oficial, de que algo egipcio existe realmente en el Gran Cañón. Que Daten y sus contemporáneos sabían más de lo que oficialmente reconocían. Que los mapas que usamos hoy llevan en sus nomenclaturas el testimonio de una verdad que las instituciones oficiales han trabajado para suprimir, pero que no pudieron borrar completamente. Los nombres permanecen, susurrando su historia extraña a cualquiera que tenga oídos para escucharla, visibles en cada mapa pero invisibles en su significado para aquellos que nunca aprendieron a ver lo que está frente a ellos. La muerte, en todas las culturas humanas, ha sido tratada con ritual y reverencia. Pero pocas civilizaciones han desarrollado una relación con la muerte tan compleja, tan técnicamente sofisticada, como el antiguo Egipto. La momificación egipcia no era simplemente preservación de cadáveres. Era un proceso religioso fundamental, basado en la creencia de que el cuerpo físico debía ser preservado para que el alma pudiera continuar su existencia en el más allá. Las técnicas involucradas eran específicas, desarrolladas a lo largo de milenios, refinadas hasta convertirse en un arte que requería conocimiento anatómico, químico y ritual. Y según Kincaid, esas mismas técnicas habían sido aplicadas a los cuerpos que encontró en las cuevas del Gran Cañón. La momificación egipcia seguía pasos meticulosos que cualquier estudiante de egiptología podría recitar. Primero, la extracción de los órganos internos, excepto el corazón que se consideraba esencial para el juicio en el más allá. Los órganos removidos se preservaban separadamente en vasijas canópicas, cada una protegida por una deidad específica. El cerebro se extraía a través de las fosas nasales usando ganchos especializados. El cuerpo se desecaba durante 40 días usando natrón, una sal natural que absorbía toda la humedad. Luego venía la unción con aceites y resinas, el envoltorio en lino en patrones específicos, la inserción de amuletos protectores entre las capas de vendas. El proceso completo tomaba 70 días y requería sacerdotes especializados que conocían no solo las técnicas físicas sino también los encantamientos rituales que debían acompañar cada paso. Kincaid, quien había visto momias egipcias en museos y fotografías de excavaciones en el Valle de los Reyes, reconoció inmediatamente las similitudes en lo que encontró. Los cuerpos en las cuevas del Gran Cañón no eran simplemente cadáveres que se habían preservado naturalmente por el ambiente seco del desierto. Mostraban evidencia de intervención deliberada, cavidades torácicas vacías donde órganos habían sido removidos, vendajes que aunque deteriorados por el tiempo todavía mostraban patrones de envoltura característicos, posiciones específicas de los cuerpos que correspondían a prácticas funerarias egipcias. Y estaban acompañados por los objetos que los egipcios consideraban esenciales para el viaje al más allá, vasijas con provisiones, herramientas, amuletos, representaciones de deidades protectoras. Pero las momias del Gran Cañón presentaban una anomalía adicional que Kincaid notó: no todas parecían ser completamente egipcias en características físicas. Algunas mostraban rasgos que sugerían mezcla con poblaciones locales. ¿Qué nos dice esto? Colonos egipcios que se casaron con nativos americanos, creando una población híbrida que mantenía las prácticas funerarias del viejo mundo mientras sus rasgos físicos se transformaban. O algo más complejo, una convergencia de pueblos de múltiples orígenes en este lugar específico del desierto americano. Las momias guardaban secretos no solo sobre quiénes eran sino sobre las historias de intercambio cultural, migración y fusión que sus cuerpos preservados representaban.
Y aquí es donde nuestra narrativa debe expandirse, porque el descubrimiento de Kincaid, por más que sea el más dramático, no es el único reporte de momias con características egipcias encontradas en América del Norte. Existe un patrón más amplio, una serie de hallazgos dispersos a lo largo de décadas y geografías que, cuando se examinan juntos, sugieren algo mucho más grande que un incidente aislado. Las cuevas de Kentucky, en particular, han producido reportes inquietantes que resuenan extrañamente con lo que Kincaid describió en Arizona. En el siglo XIX, exploradores que investigaban el extenso sistema de cuevas de Mammoth Cave en Kentucky reportaron haber encontrado momias en cámaras profundas. Los cuerpos estaban preservados de manera que no correspondía con las prácticas funerarias conocidas de las tribus nativas de la región. Mostraban evidencia de remoción de órganos internos, uso de sustancias preservantes, envoltorio ritual. Algunos de estos hallazgos fueron documentados y los restos trasladados a museos. Pero con el tiempo, igual que con los esqueletos gigantes que mencionamos antes, estos especímenes desaparecieron de las colecciones. Cuando investigadores posteriores preguntaron por ellos, fueron informados de que se habían perdido, deteriorado, o nunca existido en primer lugar. Tennessee también tiene su parte de misterios momificados. Cuevas en las montañas Apalaches han producido reportes de entierros anómalos, cuerpos preservados con técnicas que los arqueólogos locales no podían atribuir a culturas nativas conocidas. Algunos de estos hallazgos incluyeron artefactos de metal, algo inusual para las culturas prehistóricas del este de América del Norte que primariamente trabajaban piedra, hueso y madera. Y en algunos casos, los reportes mencionaban símbolos o marcas en las paredes de las cuevas que no correspondían con el arte rupestre nativo típico de la región. Illinois, Ohio, Wisconsin, estado tras estado, si buscamos en reportes históricos y periódicos locales del siglo XIX y principios del XX, encontramos menciones de hallazgos extraños en cuevas y túmulos. Momias que no deberían estar ahí. Técnicas de preservación que no encajan con lo que sabemos sobre las culturas nativas. Artefactos que sugieren influencias o presencias del viejo mundo. Cada reporte individual puede ser desestimado como malentendido, fraude o exageración. Pero cuando los vemos colectivamente, cuando mapeamos su distribución geográfica, cuando notamos las similitudes en las descripciones a pesar de que los reporteros no tenían manera de coordinar sus historias, un patrón emerge que es difícil de ignorar. Lo que hace estos hallazgos particularmente frustrantes para los investigadores modernos es la falta de evidencia física accesible. Los cuerpos fueron removidos de sus contextos originales, transportados a museos y colecciones privadas, y luego desaparecieron. No tenemos acceso a ellos para análisis de ADN que podría resolver definitivamente sus orígenes. No podemos hacer pruebas de carbono 14 para establecer fechas precisas. No podemos examinar las sustancias preservantes para determinar si coinciden con las resinas y sales usadas en Egipto. La evidencia física ha sido efectivamente borrada, dejándonos solo con reportes escritos de segunda y tercera mano que la ciencia moderna considera inadecuados para conclusiones definitivas. Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué desaparecieron estas momias? Si eran simplemente cadáveres de nativos americanos preservados naturalmente o con técnicas locales, ¿por qué no permanecen en las colecciones donde podrían ser estudiados, exhibidos, usados para educar al público sobre las culturas indígenas? La preservación de restos humanos es un tema ético complejo, y muchas instituciones modernas han devuelto restos nativos a tribus para reentierro ceremonial. Pero eso es un desarrollo reciente. En el siglo XIX y la mayor parte del XX, los museos retenían restos humanos sin tales escrúpulos. El hecho de que estas momias específicas desaparecieran sugiere que había algo sobre ellas que las hacía problemáticas, algo que amenazaba narrativas establecidas de manera que momias de origen claramente nativo no lo hacían. Consideremos también el contexto de donde estas momias fueron encontradas. No en cementerios superficiales o túmulos típicos, sino en cuevas profundas, en cámaras que requerían exploración deliberada para alcanzarlas. Las cuevas han servido propósitos ceremoniales y funerarios en muchas culturas. Representan umbrales entre mundos, entradas al inframundo,
lugares donde lo sagrado y lo profano se encuentran. Para los egipcios, que enterraban a sus faraones en tumbas excavadas profundamente en acantilados rocosos del Valle de los Reyes, las cuevas habrían sido espacios naturalmente apropiados para entierros rituales. Si colonos egipcios llegaron a América y necesitaban lugares para enterrar a sus muertos según sus tradiciones, las cuevas extensas del continente habrían sido perfectas. Y luego está la disposición de los cuerpos misma. Kincaid describió momias sentadas en posturas específicas, algunas con las piernas cruzadas, otras en posiciones que recordaban a las usadas en entierros egipcios de ciertos periodos. No estaban simplemente tiradas donde habían muerto. Habían sido colocadas con intención, arregladas para la eternidad de manera que tenía significado ritual. Los objetos que las acompañaban también estaban dispuestos según patrones, no dispersos aleatoriamente. Todo sugería ritual, planificación, adherencia a un sistema de creencias específico sobre la muerte y lo que viene después. La momificación no es una tecnología que surge de manera obvia o natural. Requiere comprensión de que la descomposición puede ser detenida, conocimiento de que sustancias logran esa preservación, y motivación religiosa o cultural lo suficientemente fuerte para invertir el tiempo y recursos enormes que el proceso demanda. Surgió independientemente en muy pocas culturas, Egipto más prominentemente, pero también entre los chinchorro de Sudamérica miles de años antes que los egipcios y en algunas culturas andinas posteriores. Cada vez, estaba vinculada a creencias complejas sobre la vida después de la muerte. No es algo que una cultura desarrolla casualmente o por imitación superficial. Requiere un sistema completo de creencias, prácticas y conocimientos técnicos. Entonces cuando encontramos momias con técnicas específicamente egipcias en cuevas de América del Norte, no estamos viendo simplemente preservación de cuerpos. Estamos viendo la preservación de todo un sistema de creencias, transportado a través de un océano, mantenido en un continente nuevo por personas que creían tan firmemente en esas prácticas que continuaron realizándolas incluso lejos de su tierra natal. Las momias son, en este sentido, las evidencias más íntimas de presencia egipcia en América. No son objetos de comercio que podrían haber llegado por rutas indirectas. Son los cuerpos de personas que vivieron, murieron, y fueron enterradas según tradiciones egipcias en suelo americano. Y alguien decidió que esta verdad era demasiado peligrosa para ser conocida. El Gran Cañón es un parque nacional, lo que en teoría significa que pertenece al pueblo americano, preservado para el disfrute y educación de todos. Millones de turistas lo visitan cada año, caminan por sus senderos, observan desde sus miradores, descienden a sus profundidades en excursiones guiadas. Es uno de los paisajes más fotografiados del mundo, un icono de la belleza natural americana, un lugar donde se supone que la naturaleza está abierta a todos los que deseen experimentarla. Pero hay excepciones a esta apertura, áreas donde el acceso público está prohibido sin explicaciones que resistan el escrutinio cuidadoso. Y esas áreas, cuando las mapeamos, cuentan su propia historia inquietante. Las restricciones de acceso en parques nacionales generalmente tienen justificaciones claras y razonables. Algunas áreas son geológicamente inestables, donde el riesgo de deslizamientos o caídas de rocas es demasiado alto para permitir visitantes. Otras contienen ecosistemas frágiles que podrían ser dañados por tráfico humano, especies en peligro de extinción que necesitan protección de perturbaciones. Y algunas áreas contienen sitios arqueológicos sensibles de culturas nativas americanas, lugares sagrados que las tribus han solicitado mantener privados, o ruinas que podrían ser vandalizadas o saqueadas si su ubicación se hiciera pública. Todas estas son razones legítimas para restringir acceso, y la mayoría de los visitantes las aceptan sin cuestionar. Pero las restricciones alrededor de ciertas áreas del Gran Cañón van más allá de estas justificaciones estándar. Hay zonas donde incluso los permisos para investigación científica legítima son negados sistemáticamente sin explicación adecuada. Hay coordenadas específicas donde los sobrevuelos comerciales están prohibidos, creando corredores de espacio aéreo restringido que no existen sobre otras partes del cañón.
Y hay reportes persistentes de excursionistas que se aventuraron fuera de senderos marcados y fueron confrontados por guardabosques con una intensidad de vigilancia que parece desproporcionada para simples violaciones de reglas del parque. Es como si ciertas áreas estuvieran siendo activamente protegidas de miradas curiosas. El artículo de la Gaceta de Arizona de 1909 proporcionaba coordenadas aproximadas para la ubicación del descubrimiento de Kincaid. Describía el sitio como estando en la pared este del cañón, cerca de la confluencia del río Colorado con otro tributario, a una elevación específica sobre el nivel del río. Investigadores que han intentado triangular esta ubicación usando las descripciones del artículo han identificado un área general que, notablemente, coincide con una de las zonas más estrictamente restringidas del parque. No es accesible por ningún sendero oficial. Los mapas turísticos no muestran rutas hacia allí. Y los intentos de obtener permisos para exploración incluso con credenciales académicas legítimas han sido rechazados consistentemente. Lo que hace esto particularmente frustrante es la falta de transparencia sobre las razones de las restricciones. Cuando investigadores han presionado por explicaciones específicas, las respuestas han sido vagas hasta el punto de la evasión. Se mencionan preocupaciones de seguridad no especificadas. Se invocan regulaciones sobre protección de sitios arqueológicos, pero sin detalles sobre qué sitios exactamente están siendo protegidos o qué cultura los creó. En algunos casos, las solicitudes de información son simplemente ignoradas, como si la mera pregunta fuera inapropiada. Este no es el comportamiento típico de una agencia gubernamental que opera bajo principios de transparencia pública. Existen reportes anecdóticos de excursionistas y exploradores que afirman haber encontrado las cuevas o al menos entradas que coinciden con las descripciones de Kincaid. Estas historias circulan en foros de Internet, blogs dedicados a misterios arqueológicos, conversaciones en grupos de excursionismo de aventura. Los detalles varían, pero hay temas comunes: entrada parcialmente colapsada o deliberadamente sellada, signos de trabajo humano en la roca, y casi siempre, un encuentro posterior con autoridades del parque que resultó en advertencias severas o incluso multas por haber estado en áreas prohibidas. Ninguno de estos reportes viene con evidencia fotográfica convincente o documentación que puede ser verificada independientemente. Pero su consistencia en ciertos detalles es intrigante. Un patrón particularmente interesante emerge cuando examinamos la historia de expediciones científicas al Gran Cañón. Durante décadas después del supuesto descubrimiento de Kincaid, hubo un flujo constante de investigación arqueológica en el cañón. Universidades obtenían permisos, conducían excavaciones, publicaban hallazgos sobre culturas nativas que habitaron el área hace siglos. Pero ninguna de estas expediciones oficiales jamás reportó encontrar las cuevas egipcias. Tampoco reportaron buscarlas específicamente. Es como si hubiera un acuerdo tácito de que ciertas preguntas no se harían, ciertos lugares no se investigarían, ciertos descubrimientos previos no se mencionarían en propuestas de investigación si uno quería que sus permisos fueran aprobados. La tecnología moderna ha hecho que sea más difícil mantener secretos geográficos. Imágenes satelitales de alta resolución están disponibles públicamente. Drones equipados con cámaras pueden explorar áreas inaccesibles a pie. Equipos de detección remota pueden identificar anomalías subterráneas, cavidades, túneles, estructuras ocultas bajo tierra o roca. Sin embargo, el uso de estas tecnologías en el Gran Cañón está estrictamente regulado. Los vuelos de drones están prohibidos en todo el Parque Nacional sin permisos especiales que son difíciles de obtener. El uso de equipos de detección geológica requiere autorizaciones múltiples. Y las imágenes satelitales más detalladas del área, las que podrían revelar entradas de cuevas o anomalías geológicas significativas, están sujetas a restricciones de disponibilidad que no aplican a otras áreas menos sensibles. Hay también testimonios de empleados actuales y anteriores del Servicio de Parques Nacionales que, hablando bajo condición de anonimato, han sugerido que existen mapas y registros internos que no están disponibles al público.
Estos documentos supuestamente identifican áreas de sensibilidad especial, sitios que deben ser monitoreados pero no divulgados, ubicaciones donde el personal debe reportar cualquier actividad inusual de visitantes. La existencia de tales documentos no es sorprendente en sí misma, toda agencia gubernamental tiene información clasificada o restringida. Pero la naturaleza específica de lo que está siendo protegido, según estos testimonios, va más allá de las preocupaciones estándar de conservación o seguridad. Una táctica común para desacreditar la historia de las cuevas del Gran Cañón es señalar que si realmente existieran, alguien las habría encontrado de nuevo en más de 100 años. El cañón ha sido exhaustivamente explorado, nos dicen. Cada rincón ha sido mapeado. Miles de excursionistas lo atraviesan cada año. Es imposible que un complejo del tamaño descrito por Kincaid permanezca oculto. Pero esta objeción ignora la realidad de la escala del Gran Cañón. Tiene más de 450 kilómetros de longitud, hasta 29 kilómetros de ancho, y alcanza profundidades de más de 1800 metros. La mayor parte de este vasto paisaje nunca es visitada por turistas que se mantienen en los senderos principales y miradores establecidos. Las paredes del cañón están llenas de fisuras, alcobas, formaciones rocosas complejas que crean sombras y ocultamientos visuales. Una entrada de cueva a 700 metros sobre el nivel del río, parcialmente oculta por salientes rocosos y accesible solo por escalada técnica difícil, podría permanecer sin detectar indefinidamente por exploradores casuales. Y si esa entrada ha sido deliberadamente modificada para hacerla menos visible, si ha sido parcialmente colapsada naturalmente o mediante intervención humana, su detección se vuelve aún más improbable. El argumento de que debería haber sido redescubierta asume que ha habido esfuerzos genuinos de búsqueda, pero toda la evidencia sugiere que tales esfuerzos han sido activamente desalentados. También debemos considerar qué pasaría si alguien encontrara las cuevas y lo reportara públicamente hoy. En la era de redes sociales, fotografías instantáneas, video en vivo, sería mucho más difícil suprimir tal descubrimiento que en 1909. Pero también sería más fácil desacreditarlo. Cualquier foto o video sería inmediatamente analizado y atacado como manipulado digitalmente. El descubridor sería investigado personalmente, cada aspecto de su credibilidad cuestionado. Expertos académicos aparecerían en medios explicando por qué el hallazgo es claramente fraudulento o malinterpretado. Y mientras el debate se desarrolla en Internet, las autoridades del parque simplemente negarían acceso al sitio citando necesidad de protegerlo de daño mientras se investiga. Esa investigación oficial podría tomar años, y sus resultados, cuando finalmente se publiquen, declararían que no hay nada significativo en el sitio. La verdad se ahogaría en ruido, confusión y negación oficial. La zona restringida del Gran Cañón funciona como un vacío de información. No sabemos con certeza qué hay allí porque no se nos permite mirar. No podemos verificar si las cuevas existen porque el acceso está prohibido. No podemos refutar la negación oficial porque la evidencia que podría hacerlo está físicamente inaccesible. Es una situación perfecta para mantener un secreto, crear un perímetro de restricción, ofrecer justificaciones plausibles pero vagas, y confiar en que la mayoría de las personas aceptarán la explicación oficial sin el tipo de curiosidad persistente que lleva a preguntas incómodas. Y para aquellos pocos que no aceptan, que continúan preguntando, buscando, insistiendo, existen consecuencias suficientes para desalentar la exploración adicional. Entonces nos quedamos observando desde la distancia, mirando hacia un paisaje magnífico pero parcialmente prohibido, sabiendo que en algún lugar dentro de esa inmensidad rocosa yacen respuestas a preguntas que han sido declaradas inapropiadas para hacer. Las cuevas del Gran Cañón, si todavía existen, están protegidas no por su inaccesibilidad natural sino por capas de restricción burocrática, vigilancia activa, y el peso institucional de organizaciones que han decidido que ciertas verdades deben permanecer enterradas. La zona restringida es tanto geográfica como epistemológica, un lugar donde no podemos go y un conocimiento que no debemos tener. Y esa restricción dual es, en sí misma, una de las evidencias más convincentes de que hay algo allí que vale la pena esconder.
El descubrimiento de Kincaid en el Gran Cañón, por más extraordinario que sea, no existe en aislamiento. Cuando comenzamos a buscar con ojos abiertos, cuando dejamos de filtrar la evidencia a través de la lente de lo que nos han dicho que es posible, emerge un patrón más amplio a través del continente americano. Hay otros lugares, otros hallazgos, otras anomalías que susurran la misma historia perturbadora, que América fue visitada, explorada, tal vez incluso colonizada por pueblos del Viejo Mundo mucho antes de que Cristóbal Colón zarpara de España en 1492. Cada pieza de evidencia individual puede ser cuestionada, desestimada, explicada de manera alternativa. Pero cuando las vemos colectivamente, cuando las mapeamos a través del continente y el tiempo, se vuelve cada vez más difícil mantener la narrativa del aislamiento absoluto. Comencemos nuestro recorrido en Nuevo México, donde en 1880 un descubrimiento extraordinario causó revuelo en círculos arqueológicos antes de ser eventualmente relegado al olvido. Cerca de los Lunas, al pie de Hidden Mountain, existe una roca masiva cubierta con inscripciones. Pero no son petroglifos nativos ni grafiti moderno. Son, según expertos en lenguas antiguas que las han examinado, caracteres paleohebreos que parecen reproducir una versión del Decálogo, los 10 mandamientos. La escritura es antigua, desgastada por siglos de exposición a los elementos, pero todavía legible para aquellos entrenados en alfabetos semíticos antiguos. Y su presencia en Nuevo México, a miles de kilómetros de cualquier civilización hebrea conocida, plantea preguntas que la arqueología convencional prefiere no abordar. La Piedra de los Lunas no está sola. En toda la región suroeste de Estados Unidos hay reportes de inscripciones en alfabetos que no deberían existir en el Nuevo Mundo. Caracteres fenicios tallados en rocas de Colorado. Escritura líbica antigua, un alfabeto usado por culturas del norte de África en tiempos prerromanos, encontrada en cañones de Arizona y Nevada. Algunos investigadores han catalogado cientos de estos sitios, fotografiando las inscripciones, comparándolas con textos conocidos del Mediterráneo antiguo, argumentando que representan evidencia de exploración o comercio transoceánico que predató a las expediciones europeas por siglos o incluso milenios. La Academia Oficial responde con escepticismo, sugiriendo que las inscripciones son fraudes modernos o formaciones naturales malinterpretadas. Pero las pruebas de pátina, el desgaste natural que se acumula en superficies rocosas expuestas, sugieren que muchas de estas inscripciones tienen antigüedades que las colocan mucho antes del periodo moderno. Viajemos ahora hacia el este, hacia Nueva Inglaterra, donde las colinas de Vermont, New Hampshire y Massachusetts están salpicadas de estructuras de piedra que no encajan fácilmente en categorías conocidas. Hay complejos de cámaras subterráneas construidas con losas masivas de piedra, algunas alineadas con precisión astronómica a solsticios y equinoccios. Hay paredes de piedra que serpentean por kilómetros a través de bosques, construidas con técnicas que recuerdan a la mampostería megalítica de Europa. Y hay sitios como Mystery Hill en New Hampshire, ahora renombrado America's Stonehenge por razones de marketing, pero que genuinamente presenta características arquitectónicas que arqueólogos han comparado con estructuras de la Edad de Bronce en el Mediterráneo y las Islas Británicas. La explicación oficial para estas estructuras de Nueva Inglaterra es que fueron construidas por colonos europeos en los siglos XVII y XVIII como almacenes de raíces, refugios para animales, o límites de propiedades. Pero esta explicación tiene problemas. Muchas de las estructuras usan técnicas de construcción que no eran comunes entre colonos ingleses o franceses del periodo colonial. Las piedras son a menudo mucho más grandes de lo necesario para simples almacenes agrícolas, requiriendo esfuerzo enorme para colocarlas. Y las alineaciones astronómicas, documentadas por arqueoastrónomos, sugieren propósitos ceremoniales o calendáricos que van más allá de la funcionalidad agrícola básica. Algunos investigadores han propuesto que estas estructuras son mucho más antiguas, posiblemente construidas por exploradores celtas o íberos que llegaron a América del Norte en tiempos precristianos. En el Medio Oeste, particularmente en Ohio, Illinois y Iowa, la tierra está marcada por miles de túmulos construidos por culturas que los arqueólogos han agrupado bajo el término genérico de constructores de montículos. Algunas de estas estructuras son masivas,
Cahokia en Elena tenía una población en su apogeo que rivalizaba con las ciudades europeas contemporáneas. Los túmulos servían propósitos funerarios, ceremoniales y posiblemente astronómicos. Pero también han producido artefactos que no deberían estar ahí si estas culturas se desarrollaron en completo aislamiento. Placas de cobre con diseños que algunos han comparado con motivos mediterráneos. Cuentas de vidrio cuya composición química sugiere orígenes en el Viejo Mundo. Y, como mencionamos antes, esos reportes persistentes de esqueletos anómalos que desaparecieron de colecciones museísticas antes de que análisis modernos pudieran determinar sus orígenes. La costa este tiene sus propios misterios marítimos. En la bahía de Massachusetts, buzos han reportado encontrar estructuras sumergidas que parecen ser muros de piedra colocados deliberadamente en patrones que sugieren construcción humana. Si estas estructuras son genuinas, su ubicación bajo el agua plantea preguntas sobre cuándo fueron construidas, ya que el nivel del mar ha cambiado significativamente desde la última edad de hielo. Estructuras que ahora están sumergidas habrían estado en tierra seca hace 10.000 años o más. ¿Culturas nativas muy antiguas? ¿O visitantes del Viejo Mundo en épocas prehistóricas que dejaron marcas que fueron lentamente tragadas por océanos en ascenso? En Sudamérica, las anomalías se multiplican de maneras que hacen que el continente entero parezca un museo de contactos transoceánicos no reconocidos. Las líneas de Nazca en Perú, esas figuras geométricas y representaciones de animales talladas en el desierto a escala tan masiva que solo son completamente visibles desde el aire, han inspirado incontables teorías. Pero menos conocidas son las representaciones de barcos con velas que aparecen en cerámicas precolombinas de culturas costeras peruanas, barcos que se asemejan a embarcaciones mediterráneas más que a las balsas tradicionales andinas. Y en Bolivia, el complejo de Tiahuanaco presenta bloques de piedra de tamaño y precisión que rivalizan con cualquier cosa en Egipto o Baalbek, ensamblados con técnicas que incluyen grapas de metal y cortes tan precisos que hojas de cuchillo no pueden insertarse entre ellos. La evidencia botánica también teje una red de conexiones imposibles. Ya mencionamos la coca y el tabaco en momias egipcias. Pero hay más. El maíz, domesticado en Mesoamérica, aparece representado en relieves de templos en India que los arqueólogos han datado al siglo XII después de Cristo, 3 siglos antes de Colón. El amaranto, otra planta americana, parece aparecer en contextos del Viejo Mundo anteriores al contacto oficial. Y luego está el boniato, cuyas variedades se encuentran tanto en Polinesia como en Sudamérica, planteando preguntas sobre cómo una planta doméstica cruzó el Pacífico. La explicación oficial es deriva transoceánica, que las plantas flotaron a través de océanos y fueron adoptadas por culturas que las encontraron. Pero muchas de estas plantas no pueden sobrevivir inmersión prolongada en agua salada. Su presencia en múltiples continentes sugiere transporte humano intencional. La evidencia genética, cuando se permite que hable libremente, también cuenta historias de mezclas antiguas. Algunos estudios de ADN de poblaciones nativas americanas han encontrado marcadores que sugieren contribuciones de Asia, como se esperaría según la teoría del cruce del estrecho de Bering. Pero también han aparecido marcadores que son más comunes en poblaciones del Mediterráneo o África del Norte. Estos hallazgos son generalmente explicados como contaminación de muestras o flujo genético más reciente del periodo poscolombino. Pero no todos los casos pueden ser descartados tan fácilmente. Hay poblaciones aisladas en Sudamérica cuya genética sugiere contribuciones de múltiples fuentes, algunas de las cuales no encajan en los modelos de migración aceptados. Y luego están las similitudes culturales que desafían la explicación por desarrollo independiente. ¿Pirámides en Egipto y pirámides en México, convergencia evolutiva o transmisión cultural? Ambas culturas momificaban a sus muertos, aunque con técnicas ligeramente diferentes. Ambas tenían sistemas de escritura jeroglífica, aunque los símbolos específicos diferían. Ambas construyeron observatorios astronómicos y desarrollaron calendarios sofisticados. Ambas organizaron sus sociedades en jerarquías religiosas complejas con una clase sacerdotal que mediaba entre lo humano y lo divino. ¿Son estas similitudes coincidencias, el resultado de que los humanos en todas partes enfrentan problemas similares y desarrollan soluciones similares?
¿O son ecos de contactos antiguos, la propagación de ideas a través de océanos que la historia oficial insiste eran barreras infranqueables? El mapa de América, cuando lo miramos con estos ojos, se transforma. Ya no es un continente que esperó en aislamiento virginal hasta que europeos modernos lo descubrieron. Se convierte en un palimpsesto, un documento escrito y reescrito por múltiples civilizaciones a lo largo de milenios. Capas de ocupación, exploración, contacto e intercambio se superponen, se borran parcialmente unas a otras, dejan trazas que son evidentes para aquellos que saben dónde buscar pero invisibles para aquellos que han sido entrenados a no ver. Cada anomalía que hemos mencionado, cada inscripción fuera de lugar, cada estructura inexplicable, cada artefacto imposible, es un hilo en un tapiz más grande que la narrativa histórica oficial ha trabajado para desenredar y descartar. El descubrimiento de Kincaid en el Gran Cañón no es una anomalía aislada. Es parte de un patrón continental de evidencias que sugieren que la historia precolombina de América es mucho más compleja, mucho más conectada globalmente, de lo que nos han enseñado. Y la supresión de estas evidencias, el trabajo constante de instituciones académicas y gubernamentales para desestimar, desacreditar y hacer desaparecer hallazgos que no encajan en la narrativa aceptada, sugiere que hay algo más en juego que simplemente rigor científico. Hay una inversión profunda en mantener una versión particular de la historia, incluso cuando la evidencia física grita que esa versión es incompleta en el mejor de los casos y fundamentalmente incorrecta en el peor. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las sombras de la historia oficial, siguiendo las huellas de Kincaid desde esas cuevas del Gran Cañón hasta los rincones más oscuros de lo que no se nos permite saber. Pero un final, en este caso, no es una conclusión. Es simplemente el punto donde debemos detenernos y contemplar lo que hemos visto, lo que significa, y qué hacemos con ese conocimiento incómodo que ahora llevamos. Las preguntas que planteamos al inicio no han sido respondidas definitivamente, porque las respuestas permanecen enterradas en cuevas selladas, archivos restringidos, y el silencio deliberado de instituciones que prefieren ciertas verdades sin examinar. La historia, nos enseñaron en la escuela, es el estudio del pasado basado en evidencia. Es una disciplina rigurosa donde los hechos importan, donde las teorías se construyen sobre fundamentos sólidos de artefactos, documentos y análisis científico. Y en teoría, cuando nueva evidencia emerge que contradice teorías establecidas, los historiadores ajustan sus modelos, reescriben sus libros de texto, y avanzan hacia una comprensión más precisa de lo que realmente sucedió. Así es como se supone que funciona el conocimiento humano: autocorrección constante, disposición a admitir errores, apertura a verdades inconvenientes. Pero la realidad, como hemos visto a lo largo de este viaje, es considerablemente más compleja y más oscura. La historia no es solo el estudio del pasado. Es también el control del pasado. Es el poder de decidir qué eventos se conmemoran y cuáles se olvidan, qué descubrimientos se celebran y cuáles se entierran, qué versión de nuestros orígenes se enseña a cada nueva generación. Y ese poder está concentrado en instituciones, universidades que otorgan títulos y legitiman investigación, museos que exhiben ciertos artefactos mientras mantienen otros en bóvedas cerradas, agencias gubernamentales que controlan acceso a sitios y documentos. Estas instituciones no son malévolas por naturaleza. Están compuestas de individuos que generalmente creen estar haciendo el trabajo correcto. Pero las instituciones tienen lógicas propias, intereses en autopreservación, inversiones en paradigmas que han defendido durante décadas o siglos. Cuando Kincaid encontró esas cuevas en 1909, tropezó con algo que no encajaba en el paradigma histórico que el Smithsonian y la Academia Americana habían construido cuidadosamente. La narrativa era limpia: América había estado aislada hasta Colón. Las civilizaciones nativas se habían desarrollado independientemente. Cualquier cosa sofisticada encontrada en el Nuevo Mundo era producto de innovación local, no de influencia externa. Esta narrativa servía propósitos múltiples. Simplificaba la historia para consumo público. Evitaba preguntas complicadas sobre contactos transoceánicos antiguos.
Y, tal vez más importante, mantenía a América como un descubrimiento europeo, preservando la centralidad europea en la narrativa del progreso humano. Admitir que egipcios, fenicios u otras civilizaciones habían llegado a América miles de años antes que Colón habría requerido reescribir no solo libros de historia americana sino todo el marco de cómo entendemos el desarrollo de la civilización global. Entonces el descubrimiento fue suprimido. No de manera conspiratoria con hombres en cuartos llenos de humo planeando engaños elaborados, sino de la manera más simple y efectiva: negación oficial, desaparición de evidencia física, restricción de acceso a sitios, y el peso institucional aplicado a desalentar investigación adicional. Con el tiempo, la historia de las cuevas del Gran Cañón se convirtió en leyenda urbana, en teoría de conspiración, en algo que personas serias no discuten sin arriesgar sus credenciales académicas. Y así, una verdad potencial se transformó en un mito descartable, no mediante refutación sino mediante marginación. Pero las preguntas permanecen, susurrando desde las profundidades del cañón, desde túmulos dispersos por el Medio Oeste, desde inscripciones en rocas del desierto, desde cada anomalía que no encaja en la historia oficial. ¿Qué capacidades reales tenían los antiguos? ¿Cuán conectado estaba realmente el mundo hace 3.000, 1.000, 5.000 años? ¿Cuántas veces la civilización humana alcanzó niveles de sofisticación, comercio global e intercambio cultural que luego fueron olvidados, enterrados bajo catástrofes naturales, colapsos civilizacionales, o simplemente la erosión del tiempo? ¿Y cuánto de lo que no sabemos es resultado de pérdida genuina versus supresión deliberada? Hay una diferencia filosófica profunda entre dos visiones de la historia antigua. Una visión, la oficial, ve el desarrollo humano como progreso lineal, de simple a complejo, de primitivo a avanzado, con la cumbre de la civilización alcanzada solo en tiempos modernos. En esta visión, los antiguos eran impresionantes pero limitados, capaces de monumentos locales pero incapaces de empresas verdaderamente globales. La otra visión, la que evidencias como el descubrimiento de Kincaid sugieren, ve la historia como más cíclica, más compleja, con civilizaciones antiguas posiblemente alcanzando niveles de sofisticación y conectividad global que luego se perdieron y tuvieron que ser redescubiertos. En esta visión, nosotros no somos necesariamente el pico de la capacidad humana sino simplemente el capítulo más reciente en una historia mucho más larga de ascenso, caída y renovación. ¿Cuál de estas visiones es correcta importa enormemente, no solo para nuestra comprensión del pasado sino para cómo nos vemos a nosotros mismos en el presente? Si somos el pináculo del progreso humano, entonces nuestra confianza en la superioridad moderna está justificada. Pero si civilizaciones antiguas lograron hazañas que apenas estamos redescubriendo, si poseían conocimientos que hemos perdido, si navegaban océanos globales mientras nosotros creemos que estaban confinados a sus costas, entonces nuestra arrogancia moderna necesita ser reconsiderada. Tal vez no somos tan únicos, tan avanzados, tan especiales como nos gusta pensar. Tal vez somos simplemente otra iteración de la capacidad humana, construyendo sobre ruinas y ecos de culturas que vinieron antes y que cayeron de maneras que deberíamos estudiar en lugar de negar. El mapa oculto de la historia que hemos estado explorando no es solo geográfico. Es epistemológico, un mapa de lo que se nos permite saber versus lo que existe pero está oculto. Hay territorios en este mapa marcados como prohibidos. No porque sean físicamente inaccesibles sino porque instituciones poderosas han decidido que los conocimientos que esos territorios contienen son demasiado disruptivos para el orden establecido. El Gran Cañón con sus zonas restringidas es uno de estos territorios. Los archivos cerrados del Smithsonian son otro. Las bóvedas de museos donde artefactos anómalos se deterioran sin ser estudiados son otro más. Y tal vez el más importante es el territorio de nuestra propia mente, los límites de lo que consideramos posible, los filtros a través de los cuales procesamos nueva información para que encaje con lo que ya creemos. Romper esos filtros mentales es el trabajo más difícil. Podemos presentar evidencia tras evidencia, anomalía tras anomalía, pero si alguien está comprometido con una visión particular de la historia, encontrarán maneras de explicar o desestimar cualquier cosa que la contradiga. Esta no es estupidez o obstinación.
Es como funciona la cognición humana, protegemos nuestras creencias fundamentales porque construimos nuestras identidades sobre ellas. Admitir que la historia que aprendimos es fundamentalmente incorrecta requiere reconstruir nuestra comprensión no solo del pasado sino del presente y nuestro lugar en él. Es un trabajo psicológico enorme que la mayoría de las personas simplemente no están dispuestas a emprender. Pero para aquellos que sí están dispuestos, que pueden sostener la incomodidad de no saber, que pueden vivir con preguntas sin respuestas definitivas, el viaje es profundamente transformador. Comenzamos a ver el mundo diferente. Caminamos por paisajes y nos preguntamos qué secretos yacen enterrados bajo nuestros pies. Visitamos museos y nos preguntamos qué no están mostrando. Leemos libros de historia y vemos no solo lo que dicen sino lo que omiten. Nos convertimos en arqueólogos del conocimiento suprimido, excavando en los márgenes, buscando en las notas al pie, prestando atención a lo que es declarado imposible con demasiada vehemencia. El descubrimiento de Kincaid, real o no en cada detalle específico que el artículo de 1909 afirmaba, representa algo más grande que un conjunto de cuevas en Arizona. Representa todas las verdades que están ahí fuera esperando ser reconocidas, todos los hallazgos que han sido marginados porque desafían ortodoxias establecidas, todas las preguntas que no estamos supuestos a hacer porque sus respuestas serían demasiado disruptivas. Y el hecho de que instituciones poderosas trabajen para mantener esas verdades ocultas nos dice algo importante, que el conocimiento es poder, que controlar el pasado es controlar el presente, y que hay fuerzas en nuestra sociedad que prefieren poblaciones que acepten narrativas oficiales sin cuestionamiento crítico. ¿Qué hacemos con todo esto? No podemos forzar al Smithsonian a abrir sus bóvedas. No podemos obligar a autoridades del parque a permitir exploración de zonas restringidas. No podemos reescribir libros de texto por decreto. Pero podemos hacer algo más fundamental, podemos mantener viva la curiosidad. Podemos continuar preguntando. Podemos negarnos a aceptar que las preguntas sobre nuestro pasado han sido todas respondidas cuando tanta evidencia sugiere lo contrario. Podemos transmitir estas historias, estos misterios, estas posibilidades a otros que también sienten que la historia oficial está incompleta. Y podemos recordar que la verdad, incluso cuando es enterrada, tiene una manera de filtrarse, de susurrar desde grietas y sombras, de esperar pacientemente el momento en que finalmente estemos listos para escucharla. Las cuevas del Gran Cañón, si todavía existen, permanecen en la oscuridad. Las momias, los jeroglíficos, los artefactos que Kincaid escribió están fuera de nuestro alcance, protegidos por capas de negación y restricción. Pero la historia que cuentan ya no puede ser completamente suprimida. Ha escapado, fragmentada pero persistente, en artículos de periódicos antiguos, en testimonios de exploradores, en las preguntas incómodas que continúan siendo planteadas por cada nueva generación que tropieza con estas anomalías y se niega a aceptar las explicaciones oficiales. El mapa oculto de la historia existe, y aunque no podamos visitar todos sus territorios prohibidos, podemos saber que están ahí. Y ese conocimiento, esa conciencia de que hay más en nuestra historia de lo que nos han contado, es en sí mismo una forma de libertad. Es la libertad de imaginar un pasado más grande, más complejo, más conectado de lo que la narrativa oficial permite. Y en ese pasado expandido, tal vez encontremos no solo verdades sobre de dónde venimos, sino también posibilidades sobre hacia dónde podríamos ir.